Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles. El capítulo 28, estamos con el versículo 14 hoy, queridos amigos, que nos habla, dice, allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma. Bueno, esto es lo que nos dice entonces en el versículo 14. Miremos un poco, como siempre, nuestro contexto histórico. Desde aquí también vamos a mirar todo lo que es el aspecto cultural. Recordemos que el contexto histórico es esencial, queridos amigos, también para mirar y entender el aspecto bíblico, pero siempre de un aspecto bien antropológico. Pablo, que llega finalmente aquí al continente, es decir, a la parte itálica, y así en Pozzuoli él se encuentra un puerto muy importante del sur de Italia, y desde allí Roma quedaba más o menos, o queda unos 200 kilómetros. 200 kilómetros todavía le falta, pero por lo menos un gema lleva a tierra firme. Mira, los escascue, hacía que hoy le llamo te becuera la onguajeangua con muchas peripecias. No eran fáciles los movimientos en aquel tiempo. Cuando sabe te ve yo te había ver en guajema que esto que aquello 1 hora 2 horas lo que sea de bebé y mía lleva. Y en el futuro, quién sabe, esos pucapatas y gañan de 2 horas, 3 horas, tenían que subir en un avión para ir de un lugar a otro, 2, 3 horas. Ven cada 5, 10 minutos, una jeta máquina. Vamos a ver, el futuro lo dirá. Ya viajamos a ver, pero es una forma de decir, imagínense lo difícil que era para ellos el viajar, lo difícil que era para ellos. Pero por eso que uno tiene que valorar ya esa, mira, para esa Pablo lleva, ay de mí si no evangelizar. Ubea ebe oñandúa ina ya peje coebe, ubea las oñandúa ina ahí, se haya pon ha cuena, aprenena, porque peñan de yara o poco sereja, peñan de yara o muajebe sere coebe a coana, se agüera jana. Y entonces, 200 kilómetros, queridos amigos, por la vía Apia, se llamaba esa vía, una de las rutas muy importantes, principales del Imperio Romano. Y Pablo comenzó su viaje, recuerdan, desde Jerusalén en realidad, él había comenzado ya este viaje. Y ahora está a punto de concluir en Roma. Y aquí es lo que en realidad el que nos narra el mensaje de Lucas quiere acentuar. ¿Cuál es el punto central? Nosotros comenzamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Los primeros versículos, sobre todo
entre el 6, etcétera, cuando íbamos viendo, decía que de dónde tenían que comenzar, y justamente tenían que comenzar desde Jerusalén. Por de que desde Jerusalén él está comenzando. Miren cuando les dice eso. Así, no les toca a ustedes conocer, etcétera, etcétera, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes. Y miren, y serán mis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Llegar a los confines de la tierra significa, queridos amigos, en este momento, que estamos llegando al centro del Imperio Romano, los confines de la tierra, porque desde aquí entonces, desde Roma, vamos a entender mejor que el Evangelio toma la fuerza necesaria para poder expandirse. Es notable entonces que Lucas, queridos amigos, registre la presencia, dice, de hermanos en Puzzoli. Y él registra donde encontramos hermanos, dice. ¿Dónde encontramos hermanos? Uno puede pensar, el capítulo 2, ¿se acuerdan? De este mismo libro, cuando los apóstoles que estaban encerrados por miedo a los judíos, Urire Peña de Yara Tumaranga, tú el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Aquel que incluso le había negado a Jesús 3 veces, Pedro, es el que ahora se pone delante de todos. Nadie solamente de los 12 o de los 11 o lo que fuere, sino que se pone ante toda una comunidad que está atenta porque se reúnen todos, el ruido, la pananá, y que se posan sobre cada una de las cabezas de ellos como pequeños fuegos, o sea, el hecho de ser purificados totalmente por Dios. Entonces salen y Pedro es el que realmente fue purificado por Dios. Las puertas cerradas entonces de par en par la presencia del Espíritu Santo. Y él habla ahora que llega a Roma de algunos hermanos, dice, hermanos, en Puzzoli. Quiere decir que el Evangelio de Jesucristo ya había llegado también a estos lugares. ¿Y cómo podemos explicar? Y bueno, podemos explicar una posibilidad, podemos decir, hoy hasta Jerusalén en el día de Pentecostés. Porque dice que se le unió más de 3.000 hermanos se unieron al cristianismo en ese momento. Y puede ser que entre estos 3.000 cristianos, aunque sea 2, 3, 4, 5, 10, y una vez que llegan, comienzan también ellos a predicar la presencia de Cristo resucitado. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Sei uno per tutti, perché dopo anche gli altri vogliono. Siete d'accordo?
Uno per tutti. Allora, uno per tutti. Questo deve far combinare. No, perché dopo se non possiamo controllare. ¿Cuántos aquí son de América Latina? Argentina, mira. ¿Cuántos son? How many from Africa? How many from Asia? How many from Europe? Chicago. United States. Remember, one represents all of you, so voi avete dato a lui in rappresentanza di tutti i presenti questo momento. Castellón. Usted estuvo Castellón, claro. como general de los jesuitas Sí, en claro. Castellón. Yo soy, hace 23 años, Juan Pablo II me nombró monseñor, a los 2 años de mi ordenación. Sí. Aquí hay 2 soldados. Bendiga al que usted quiera, o se lo pone y ya está. Y me lo cambia, santidad. Me da un abrazo, santidad, por favor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo,
renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. 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 Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con el capítulo 28, estamos con el versículo 14, donde encontramos hermanos que nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma. Pozzuoli, 200 kilómetros vía Apia, las rutas, o sea, los caminos en ese tiempo, imagínense, queridos amigos, de los romanos.
grandes arquitectos, digamos, o grandes constructores. Un imperio muy organizado, muy disciplinado. Bueno, esto demuestra, decíamos nosotros, que aquí en Pozzuoli existen ya estos hermanos. ¿De dónde vienen? Y bueno, pudo haber sido ya de aquellos que estuvieron en Jerusalén, aquellos que he escuchado, pero de alguna manera, la cuestión es que ya oíma la cristiana fuera guave. Algunos estudiosos de la patrística, queridos amigos, ellos nos hablan que tal vez son justamente aquellos, como decíamos, que regresaron de Pentecostés. O también la expansión del cristianismo a través de los comerciantes. Estaban en los jóvenes, entonces vendejan, la cuestión naval, marítima, los intercambios. Y bueno, estando por ahí, los intercambios, o también el comercio exterior. Y entonces, después traen algunos muy entusiasmados, y como el cristianismo siempre fue y se presentó como un apostolado, misión. Misión quiere decir justamente eso, queridos hermanos, ¿verdad? O sea, nosotros salimos, cuando dice missa est, en latín decía, la misión comenzó. O sea que, misa est, la misión comienza. Entonces, y estos comerciantes, estos cristianos, estos que han escuchado la palabra de Dios, comienzan a expandir esta nueva vida, la vida del Cristo resucitado. Ahora, nosotros escuchamos aquí, dice que les invitan a quedarse 7 días. Esto también tiene una resonancia bíblica. De allí, bordeando, la costa, llegamos a Reggio el día siguiente. Sopló, ¿verdad?, el viento del sur. En 2 días llegamos a Pozzuoli. ¿Dónde encontramos? Dice, aquí está el versículo 14. Donde encontramos hermanos que nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma. El 7 tiene resonancia bíblica, decíamos. El número 7 denota siempre la plenitud. 4, números cardinales, norte, sur, este, oeste. 3, el número perfecto, Dios, Trinidad, todo el número 3. Entonces significa y nos está ayudando a entender la plenitud. Ahora, 3 más 4, 7. Por eso que decimos que el número 7 es el número perfecto, Ayema. Y así es una semana completa, te dice, los 7 días, completo, está lleno. No solamente una partecita, los 7 días. Y también una probable participación en la celebración dominical de la fracción del pan. El hecho de hablar del número 7 quiere decir que semanalmente, ya yo topaina goave, ya yo gatina, mañana yo batise yo que guaraja justamente ya pues la ñane reflexión veñan de yarañe erubive, ña genduya y cual yerure añande. Su contexto cultural y antropológico, recordemos que la cultura greco-romana, queridos hermanos, tiene una de las cualidades y virtudes esenciales que es la hospitalidad. Ñañemonguetama también, tanto en el Antiguo Testamento, porque esto es bíblico, está viniendo, el aspecto de la hospitalidad era un deber sagrado. Cada tenía deber sagrado. Ya ponan, diga tú y la pecha. Y entonces el que es anfitrión tenía que ofrecer ahí la comida, tenía que ofrecer el alojamiento, tenía que ofrecer la protección. Y, queridos amigos, acuérdate la iñacame, dicatui oreco, absolutamente dicatui oreco, la negación. Entonces el hecho de rechazar a un huésped era una ofensa garrafal. El rechazar a un huésped, queridos amigos, era una ofensa, ya eso ya garrafal. Y por lo tanto, los primeros cristianos que están proviniendo del judaísmo tienen en su sangre, tienen esta práctica como una expresión
que nosotros le llamamos, en griego ya decían esto, ¿verdad? El famoso ágape. Ágape es una hospitalidad y una hospitalidad que yo te ofrezco. El ágape es un encuentro de personas donde yo te paso la mano, la solidaridad en este encuentro. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Papa pronunció unas duras palabras sobre los conflictos en curso a nivel internacional, sobre todo en Oriente Medio. Il cuore sanguina pensando all'Ucraina, alla situazione tragica e disumana di Gaza e al Medio Oriente devastato dal dilagare della guerra. León XIV mostró su preocupación por la retórica que usan los actores internacionales para justificar la violencia y lo que llamó la ley del más fuerte. Siamo chiamati noi tutti, umanità, a valutare le cause di questi conflitti, a verificare quelle vere e a cercare di superarle e a rigettare quelle spurie, frutto di simulazioni emotive e di retorica, smascherandole con decisione. La gente non può morire a causa di fake news. León XIV no dio nombres de países concretos, pero criticó con dureza el modo en el que se está tratando el derecho internacional. Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolve i problemi anziché alimentare odio e vendetta? È desolante vedere che la forza del diritto internazionale e del diritto umanitario non sembra più obbligare, sostituita dal presunto diritto di obbligare gli altri con la forza. Estas palabras las pronunció ante los participantes en la asamblea plenaria de la ROACO, una institución que trata de ayudar económicamente a las comunidades cristianas de Oriente Medio. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Es lindo lo que nos dice este versículo 14 del capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, donde encontramos hermanos que nos rogaron, imagínense, nos rogaron, la hospitalidad, elemento esencial, diga tú, y se la rechaza, alojamiento, comida, entonces una protección a ese que está llegando. Qué mentalidad más hermosa, ¿verdad? Queridos hermanos, que poco a poco también ya destruí ya y porque ya desconfiamos de todo el mundo, ¿verdad? Desconfiamos. Y sobre todo porque tenemos una mentalidad muy encerrada en el famoso yo, ñande egoísta formal, ñande go. Nos cuesta recibir, abrir el corazón a las personas. Ciertamente que así cuando uno va por el interior, la campaña, etcétera, etcétera, la gente es mucho más sencilla, ¿verdad? Ñande na anoeva ella, ñande mongueta beba ella. Ya yo ella pa oía iba lleva. Ñande go ñande motu pa oía lleva. Y muchas veces es porque escondemos lo que estamos haciendo mal también, ¿entiendes? Entonces, porque ahí también, yo veo también dentro de una casa que tiene 8 metros de muralla, encima tiene alambre eléctrico y tiene otra cámara. Al lado nomás, 1 o 2, lo que sea. Veo casas sencillas, humildes, que tienen su portoncito así, todo, su patio. O sea, lo que ya ve. Ahora, pe mondá, pe yapú, lo que sea, cato estemante de un botecea, un botipao y de esa todo con su vidrio blindado, con su ballena penjua lleva, y todas esas cosas, ¿verdad? Ni que ser chat y mapa 64 y así. Así que, queridos amigos, quedarse 7 días, ellos se quedan y le ruegan, luego también significaba una integración tanto del aspecto litúrgico, 7 días, pues la liturgia, la creación, 7 días, Dios descansa después al final, y sobre todo ese encuentro fraterno. Ahora, las comunidades cristianas, queridos amigos del siglo I, practicaban lo que se llama la koinonía, y de ahí viene la común unión, que no era solo espiritual, sino también de una manera concreta, emocional. Pablo se convirtió, por lo tanto, no solo en un visitante, sino que un hermano en medio de sus propios hermanos. A veces ahí ven vos sos Pablo, uno más de nosotros, compartimos la vida, así como nosotros compartimos, vos también compartís con nosotros. Y esto es lo que nosotros valoramos. Pide algo las escuelas y ahí. A darle fuerza, entusiasmo, ya que sea, lleva. Desde el aspecto antropológico, entonces, estamos viendo que refleja cómo el cristianismo construía comunidad, pero desde abajo, queridos amigos, desde abajo. Es decir, una necesidad, ¿verdad?, que tenemos en nuestro corazón, y por lo tanto, como tenemos ese desde adentro, también nosotros somos capaces de darnos, de ofrecernos, de dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Veo para qué? Y justamente para hacer crecer nuestra comunidad. Ñandemante con ñañeme eana. Ñandemante con entonces la ñicuave eana más bañande. Y entonces cuando decimos desde abajo, las relaciones personales, las relaciones de acogida, yuge ave neyor indígena, mucho antes de tener más bien estructuras visibles, tanto que sean templos, que sean no sé qué cosa. Alguna vez en Coñandeña pensé y tereí en grandes construcciones. Y después yo les puedo decir, queridos hermanos, que muchas de estas construcciones se quedan vacías. Algo, hay cuave de construcción, tu llave de tu llave. Pero, después de veo, dos hoy lo mira. A la hora, 3, 4. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay que hacer que la comunidad, y yo suelo ver también, ¿verdad?, cuando visito sobre todo las comunidades así de los alrededores de nuestra capital, algo que me gusta y me sorprende. Hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años, oye, vete oratorio, y tú ya veas, ya llega a 18 años, a 15 años, a 22 años, un debe.
A ver, ore mango huevo, roña reunía, pues. A fulano de tal, a ver cara ahí, a ver familia, coguero, pues, a ver, odoná, pues, la santo, hije. A ver la hora de patrono. Y así. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? A ver, ya puede decir oratorio. Y así. Queridos hermanos, tenemos que mirar y tenemos que entender cuál es el valor de lo que hoy la palabra de Dios aquí nos está diciendo. Nos rogaron, dice, a vivir esa hospitalidad y a vivir sobre todo este encuentro de personas, humanidad. Por eso es un elemento antropológico esencial entre nosotros. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas.
Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai, y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel.
Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. En este capítulo 28 tenemos, como siempre, algunas palabras claves. Una de ellas es el famoso adelphos. Adelphos en griego quiere decir hermano, adelphos. Y entonces, queridos amigos, el griego adelphos, literalmente, ¿saben qué quiere decir? El que nació del mismo vientre. Upeago dice la adelphos, añandeja opella hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos. Ahora, ¿quiénes son los que nacen del mismo vientre? Y justamente, ¿cuál es el vientre de donde nosotros provenimos? Porque algunos enseguida pealan de sina, pealan de el gepe o lo que sea, upebe la arena sea. No, del mismo vientre. Quiere decir, queridos amigos, naces como miembro espiritual de la misma raíz que es Jesucristo. Upea la mismo vientre para el cristiano, el que nace. Y fíjense que en varios lugares se utiliza, ¿verdad?, el adelphos, sus hermanos. Le dicen luego también incluso de Jesús, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Los adelphos, los que nacen del mismo vientre, es decir, de la misma esencia de los valores y principios que nos trae el Evangelio. Recordemos que la palabra de Dios, cuando nos está hablando y nos está transmitiendo y enseñando un mensaje, siempre nos quiere enseñar desde un sentido teológico, porque hago la preocupación. Hay cuando te dice, es que a partir de nacimiento, si ese va es del mismo padre, la misma madre, de pea que amor, lo que sea, mo voy a notar, como voy a bautizar. No. Aquí, queridos amigos, entonces, cuando se está utilizando esta palabra adelphos, quiere decir que esta persona ha nacido del mismo principio, del mismo vientre, de la misma esencia. La esencia del cristianismo, el vientre, que viene a ser entonces esa misma palabra de Dios, esa misma enseñanza de Jesucristo. Y por lo tanto, en su uso intencional refleja, queridos amigos, esa nueva familia. Vendo por aquí.
nueva familia que ahora nosotros estamos formando. ¿Pero por qué estamos formando la nueva familia? Y porque el Señor nos regala, porque el Señor nos da esta nueva familia. Lucas, queridos amigos, usa esta palabra para mostrar que el cristianismo supera barreras de geografía, barreras en el sentido étnico o asabaidera. Entonces por eso decimos nosotros, ese adelfos no es simplemente mi hermano hasta no es la cherugueya, si mi ADN es igualito al de él. ¿Entendiste? No. Mi ADN, queridos hermanos, no es entonces ese ADN de la sangre, sino que APP adelfos, mi ADN es del principio y del valor de la honestidad, del amor, de la solidaridad, del cariño, del aprecio, del servicio, de la entrega, de todo lo que me va a ayudar para construir el reino de Dios. Apea, y andei catuña mañana ya cuál hace yo que pese creo en apeo guatada en 10. Apeo que cae en apeña de hipotada, ¿verdad? O sea, lo esencial y lo fundamental. Por lo tanto, queridos amigos, Pablo llega aquí como extranjero, pero al estar aquí, queridos amigos, está llegando como una familia, recibido como una familia. No interesa Guasuyo, lleva si nació con la misma sangre, sino que ahora esa familia, ese adelfos, es porque proviene de los mismos principios y los mismos valores que Dios nos ofrece. Y esto, queridos amigos, es lo lindo, ¿verdad? Ese es el adelfos, ese es mi amigo, ese es mi hermano. Y así tenemos, queridos amigos, la respuesta. Entonces nos quedamos, señal Pablo enseguida. Propita, en 7 días, oye, acuerda. Eso se dice emeinamen. Emeinamen. Vea griego, emeinamen. Es el verbo de meno quiere decir permanecer, habitar. Emeinamen. Aquí entonces quiere decir plural, primera persona, nosotros nos quedamos. Ropita en día cuerama, la ropita en día porque roñeñando pona. Coa, ore, yo que el que está a mi lado. Ore trata pona interés lleva, y ore pebitana, a ver, ¿quién se acuerda hoy oñe cuame? La hospitalidad era una de las cosas esenciales, decíamos nosotros, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, también el meno, permanecer, que utiliza mucho el evangelista San Juan. San Juan es puro formal con verbo, meno. ¿Qué quiere decir en San Juan? Y el verbo luego de por sí griego, meno. Por eso te dice emeinamen, nosotros nos quedamos, nosotros permanecimos. El que permanece en mi amor, meno. O veáis entonces, el que está en el valor, en el principio, en los mandamientos del Señor, permanecer en el amor de Dios, permanecer en la vida de Dios, permanecer en los principios, las reglas, normas que el Señor nos da. El que permanece unido a mí. Capítulo 15 también de San Juan, ¿verdad? Que te habla de la viña. El que permanece unido a mí. Porque el que está fuera, justamente como una rama que ha sido cortada, tirada, lo único que sirve es para tirar después al fuego para que pueda arder, de yara. Pero pese a de yara y potá, permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en la vida de ustedes. Lucas, queridos amigos, lo emplea directamente desde un plano físico también, pero con esta simbología que es significado aquí principalmente como comunión profunda. Porque en delare permanecer, en delare esa es la única comunión que puede existir con ese tronco. Aquí yo estoy permaneciendo, estando unido al tronco. No estoy entonces, queridos amigos, como una seita, ayuape, amor, se haya por las cosas fuera del tronco. Hay que permanecer el meno. Tengo muchos, dice
todavía que traer. Tengo muchas ovejas en Ñandeyara. Me voy a ver el menos, para que permanezcan en mi amor. Entonces, terminando, queridos amigos, por el día de hoy, la iglesia ya estaba antes que Pablo. Nuestra iglesia ya estaba antes que nosotros. Y por eso aquí cuando llegamos a Pozzuoli, descubrimos que hay otros hermanos que ya están predicando a Jesucristo. Después, queridos hermanos, el hecho de que estos cristianos le reciben con tanta hospitalidad, esto nos hace entender que hay un sacramento de amor. Lleva. Y después también el número 7, como ese signo de plenitud. 7 días bebitata. Decíamos nosotros el aspecto litúrgico, el 7, perfecto. Tiene que haber una unión de todos los días. Ya es por chicar contra ese hermano. No, totalmente negativo. Y luego, queridos hermanos, la comunión siempre precede al ser líder. Porque algunos pues se quieren poner como líderes. Pero en lugar de ayudar a la comunidad a liderar y a caminar, siempre habrá un líder después. Pero antes de que yo sea el líder, a veces la mandá, a ver mañana porque sé la líder, oye, es un hermano. Y cuando vemos personas que están al frente de nuestras instituciones, durante la campaña política ellos son hermanitos, nombre, foto, amo, besito, amo, nombre, güey. Apenas oyupi, ape a moite joga a 200 metros me oyupi, coche blindado, con 5 vehículos, metralleta y pobre, sirena, soldado, a mí que ya se gobe, va a ser fraterno, vea, va a ser vea. Moilan de comunión, primero somos hermanos y luego entonces, queridos amigos, somos líderes. El verdadero líder es el que primero es hermano, porque sabe la necesidad de su pueblo. Queridos hermanos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.